Les voy a pedir a los ponentes que pasen y a los moderadores. Sería como ponentes Víctor Hugo Ramírez Lozano, el arqueólogo Carlos Alberto Torreblanca Padilla, Centro INA Zacatecas, y arquitecto Rubén Eduardo Salmón Cuevas, y como moderadores la licenciada Adriana Godeleva Gutiérrez Gómez, de la Nueva Galicia, allá de Guadalajara, de los amigos Salvemos lo que nos queda del patrimonio, y nuestro gran amigo catedrático de la Universidad de Guadalajara, Gabo Macías Agredano, al cual le tengo un gran aprecio, un gran cariño, un magnífico caminero y defensor del patrimonio en todo lo que... Buenas tardes. En esta segunda mesa tenemos 3 ponentes. El primero es el arquitecto Víctor Hugo Ramírez Lozano, que nos va a ilustrar sobre paisaje y urbanismo de la ciudad de Zacatecas. Gracias. Sí, bueno, agradezco la invitación a este foro, al arquitecto Raúl Lara, a los organizadores en general. Es un tema apasionante en nuestra historia, más cuando nos da sustento cultural e identidad. Mientras se carga la presentación, quiero hacer un comentario. Incluso en el documento donde la UNESCO inscribe al Camino Real como Patrimonio de la Humanidad, hay una visión de nuestro camino como si fuera un tanto de saqueo. La plata se va para España, llega a México, se va a Veracruz y se va a España. Y quiero comentar lo siguiente: pensemos en un Zacatecas, en un Guanajuato, en un Durango, en plena producción minera. El quinto real, sabemos que es para el rey, el diezmo para la organización de la corona. ¿Y qué pasa con lo demás? Todo se va para España. No, la plata se iba en comandas a la Casa de Moneda de la Ciudad de México para luego regresar a esos centros mineros hechos moneda. La plata no nada más se iba, la plata circulaba por todo el camino. Entonces eso me parece importante, porque sí existe esa visión de que el camino nada más es para expulsar la plata. Imagínense ustedes al empresario minero, ¿con qué le pagaba al trabajador? ¿Con qué compraba, con qué adquiría bienes y servicios? Por supuesto tenía que ser con moneda, no le iba a pagar con el lingote. Entonces eso sí es necesario empezar a pensar el camino. ¿Con cuál avanza? Oh. Gracias. Bueno, para comenzar a hablar del Camino Real y de una panorámica a vuelo de pájaro de nuestra ciudad, voy a iniciar con esta perspectiva, con esta vista aérea de nuestro centro histórico, con 2 importantes montañas, que es el Cerro de El Grillo y el Cerro de la Bufa. El norte queda hacia este lado. Remarco en rojo solamente Catedral para tener un poquito más de noción del espacio. Y voy a empezar con una secuencia general de cómo se fueron sucediendo algunos actos fundacionales importantes para la traza de nuestra ciudad. Ahí donde está esa estrella aproximadamente está la mina la mina descubridora. Una mina descubridora es aquel primer filón, aquella primera mina que se descubre en alrededor de unos 50 kilómetros, y fue la que Juan de Tolosa descubrió en 1546 y llamó Minas de Montserrat el 8 de septiembre.
Esta es una vista preciosa, donde vemos el Cerro de la Bufa. No sé para ustedes cómo yo batallo para saber cuál es la derecha y la izquierda, entonces aún así más. Acá el Cerro de la Bufa y el Cerro del Grillo y esa cañada donde se desarrolla nuestro centro histórico de Zacatecas. Ahí aproximadamente estaban los filones de Montserrat. Esta es una foto de 1878 más o menos, donde se deja ver el Cerro del Grillo. Vean qué alto se ve, cómo es que el impacto de la mancha urbana que va creciendo hace que nuestras montañas se reduzcan. No, pero lo remarco porque aproximadamente por aquí estaba Montserrat y vean esas cicatrices que tiene la montaña, esas veredas. Imaginen sacar el mineral y luego cargarlo, ya sea a espaldas o a lomo de mulas, para llevarlos a las haciendas de beneficio. Un acercamiento. Vemos algunas infraestructuras mineras, las veredas, numerados algunos malacates, algunos tiros de mina. Vean el número 40, una construcción bastante sólida, y el 39, un malacate en la cúspide del Cerro del Grillo, que es aún más alto que el Cerro de la Bufa. Volvemos a nuestra imagen, catedral, ese primer punto fundacional, diría yo, la mina descubridora, y tenemos otro punto importante a espaldas de catedral, que es una casa fuerte, 1547-1548, construida por Diego de Ibarra. Esta casa fuerte va a ser para protegerse de los asedios chichimecas y empezar a generar una dinámica de trabajo. A esta casa fuerte, en los textos, en los documentos también se le va a encontrar como casa común, es la casa de todos. Esa casa fuerte tenía que ser lo bastante capaz de guarecer a los trabajadores mineros y a los soldados, estar abastecida para, en caso de estar sitiados, poder durar lo más posible. Seguimos acá al norte. En 1548 se descubren las principales minas, las minas que realmente dan fama a Zacatecas, Pánuco, Venta Grande, San Bernabé. Entonces, imaginémonos cómo empezó a hacer ese movimiento en el espacio. Tenemos otro punto importante, que era la capilla y hospital, que para 1549-1550 ya estaba la capilla y hospital de la Veracruz. Ya tenemos el centro importante de la riqueza, la mina, ya tenemos una casa donde protegernos y ya vamos a tener donde satisfacer las necesidades tanto espirituales como de salud. Y en 1550 la parroquia mayor. Se traza la cimentación de esa parroquia mayor en el centro del espacio que está teniendo ese dinamismo. Seguida, un hospicio franciscano en 1558, justamente en el lugar que estamos ahorita, en San Agustín. Para 1567, los franciscanos que habían construido este primer hospicio se mudan a lo que hoy es el Museo Rafael Coronel. Rafael Coronel. Entonces vean cómo la dinámica empieza a girar en torno a la parroquia mayor. 1550. Aquí quiero confrontar a lo que por lo regular se dice. La ciudad empezó desde el norte. 1548, 2 años, ¿ya había ciudad? No. Es claro que el centro de la ciudad ha sido siempre el espacio que habitamos. Y aquí se marcó muy rápido lo que es el trazo del Camino Real, pasando por nuestras calles principales, la calle Víctor Juan de Tolosa, hasta llegar al norte y dar vuelta aquí a este antiguo cerro llamado de la Cruz, hoy conocido como de Santa Clara. Y aquí vean, desafortunadamente, esta nueva vialidad Manuel Felgueres, cómo partió
el Camino Real, del cual todavía estaba el empedrado. Bueno, este es un pergamino, una colección particular de 1575. Vamos a hacer, hay mucha información en este pergamino, pero vamos a acercarnos, a enfocarnos en esta área. Ya, yo creo que ya lo reconocimos. Vamos a trazar estalones. Este es el Cerro del Grillo y el Cerro de la Muestra. Ven ustedes también la paleta, algo de la paleta vegetal, algunos nopales, aquí dibujada hasta las piedritas del crestón, un camino que sube, el Camino Real, y aquí un fuerte, que también estuvo ahí un fuerte, y vemos estos orificios que son las perforaciones de las minas, son las catas, son los tiros. Bueno, aquí una comparativa muy distante en tiempo, pero que sigue por fortuna presente en nuestro paisaje, el Cerro del Grillo y el Cerro de la Bufa. Esta imagen es de Manuel Pastrana, ya del siglo XIX. Vamos a enfocarnos en el Cerro del Grillo. Y en primera instancia, espero que logren ver aquí un rectángulo con dos cuadros insertos. Son los claustros del convento franciscano, el convento más antiguo que tiene Zacatecas. Arriba, vean esta construcción del Cerro del Grillo. Ya hay entornos mineros. Esta foto es magnífica, es una foto aérea más o menos de 1958. Vamos a acercarnos al Cerro del Grillo que estamos aquí viendo. Y vean, este es el foso de un primer fuerte, una primera construcción. Todavía sigue ese foso. Desgraciadamente las nuevas construcciones han venido deteriorando estos restos. Este foso también fue utilizado en las distintas épocas, batallas que han pasado en la ciudad, en la época de la independencia, en la toma de Zacatecas ha crecido incluso el atrincheramiento de 1914. Esto es lo que queda de las trincheras del 14, pero esto realmente es lo más antiguo. Y ven aquí las perforaciones mineras, cómo se ven reflejadas en la fotografía. Estos son incluso los tiros generales de la mina de Quebradilla, lo que hoy es la mina del Edén. Volvemos a nuestro dibujo, ahí ya marcamos el claustro de San Francisco y tenemos este otro elemento. Esa es la casa fuerte. Este es un ejemplo de lo que funcionaba como casa fuerte en algunos. Este está en el archivo de España y está como el fuerte de Jalpa. No es Jalpa, Zacatecas, es otro Jalpa, pero nos da una idea muy clara de cómo era la concepción de esa casa fuerte. Vean sus baluartes, sus aspilleras o bocas, según el tamaño, bocas para cañón o culebrinas, en fin. Una puerta que no es de broma, se ve bastante sólida, sus remaches, patio de maniobras y seguramente tenían un espacio para capilla, una campana para llamar a la alerta, alarma. De hecho, alarma es tomar las armas, es una palabra desde el medievo, que significaba ir a tomar las armas. Y ahorita la alarma es nada más el sonido, ¿no? Bueno, veamos los esquemas generales, en los ángulos, los baluartes, y en el documento que estamos viendo tenemos algo muy semejante. Sus baluartes, tenemos algunas ventanas muy pequeñas, y esa casa fuerte se construyó a espaldas de lo que hoy es catedral, justo donde está la escuela Enrique Estrada. Vamos ahora a ver este mapa para darnos idea de la importancia de los inmuebles religiosos y cómo estos participaban de la distribución urbana.
En el azul tenemos la parroquia, hoy catedral. En puntos rojos el convento de San Francisco, el actual San Agustín, donde hoy estamos, el antiguo colegio de la Compañía de Jesús, hoy Santo Domingo, la Merced, este espacio donde fue la casa fuerte, la casa común, después fue dado a los mercedarios ya en el siglo XVIII. Tenemos el antiguo original sitio de los conventos del convento de Santo Domingo, hoy San Juan de Dios, y el de los Juaninos, hoy la Escuela Enrique Estrada. Entonces vean cómo los conventos están distribuidos alrededor de la parroquia mayor, la parroquia principal, la iglesia de todos. Pero en torno a estos grandes centros conventuales tenemos capillas, capillas de indios, capillas de hospitales, capillas de colegios, capillas de haciendas, ahora en amarillo. Capillas de colegios. Los marco solamente para tener una idea visual de cómo la traza urbana se acopló a la serranía. Vean, hasta la Alameda. Es una especie de capillas satélites. Y el Camino Real. Una imagen muy ideal. Cuando llegan los españoles, pues los procesos de minería incluían la fundición como proceso para beneficiar la plata, y eso provocó la deforestación paulatina de las serranías. Gracias a que pues se introdujo el sistema de patio, ya la fundición quedó de lado, solamente en Sombrerete se siguió practicando. Aquí vemos ya cómo empieza la mancha urbana a generarse sobre la vía del Camino Real. Me voy a ir más rápido porque ya planos que quedan muy explícito cómo era la distribución de la ciudad en ese momento. Este es de 1732-36 de Sotomayor. Vemos la zona principal, ahí nuestra catedral, la Merced y los demás conventos zacatecanos. Esta es una imagen muy interesante porque vean, esta es de 1824. Vean esa línea y cómo catedral no es rebasada por las demás construcciones religiosas, por los demás conventos. Eso nos habla de un urbanismo no solamente funcional, sino también simbólico. A pesar de que la catedral está en lo más bajo de la cañada, es el monumento que más se ve, es el monumento que rige el panorama. A pesar de que los conventos están en las lomas, agachan la cabeza, por así decirlo, no superan en altura la jerarquía de la iglesia de todos. Y este mismo sistema simbólico, urbanístico, lo tenemos también en la ciudad de Toledo. En lo más bajo de la cañada, el templo principal, y en los costados las iglesias no superan la jerarquía catedralicia. Un óleo de Egerton también nos deja ver ese panorama, esos paisajes, esas veredas por donde corrían las recuas, donde pastaban las ovejas. También de Egerton, y aquí repetimos, este es 1840, y vemos lo mismo. No solamente una perspectiva nos va a dar la pauta para decir, ya estaba todo, no, vean, este es otro pintor y se vuelve a repetir ese urbanismo jerárquico y simbólico. Los acercamientos a la Merced. Vean, este es el arroyo general, el arroyo de la Plata que viene del norte, el cual va a cruzar la ciudad, y por el cual seguramente se dio la infraestructura de puentes en la misma ciudad. Entonces, volvemos al espacio y vamos a tener, pensando que venimos de la Juan Alonso, de la actual López Velarde de Guadalupe, en el camino nos íbamos a encontrar la primera plaza importante de la ciudad, la plaza de San Juan de Dios, hoy desaparecida. Es importante rescatar esa plaza. Era la plaza donde se recibían a los dignatarios, a los obispos, a los visitadores en esta plaza, y se perdió por la construcción de un
corredor, un edificio comercial. Seguida de esa plaza tendríamos la Plaza Tacuba. Y vean cómo, para que nos recorremos el hecho de que se cierran las calles y de repente se abre el panorama y luego se vuelven a angustiar las calles y después una sorpresa con la plaza, y eso también nos habla de este urbanismo barroco que nos deja, con los que nos deja jugar la topografía. Seguimos con, Plaza Tacuba, y la plaza más importante y a partir de la cual se traza la ciudad, que es la Plaza Mayor, desaparecida desde 1861 a raíz de la construcción del mercado. Esta es una visión de la Plaza Mayor que se fue modificando a partir de 1861 con construcciones del mercado, un teatro y otros edificios, y ahorita vean el cambio. El Teatro Calderón se comió cerca de 9 metros de la plaza y es la perspectiva que tenemos actualmente. Y esta foto es interesantísima. Vean, si recuperamos visualmente el espacio de la Plaza de Armas, si recuperamos ahora la Plaza Mayor, borramos el mercado y parte del Calderón, si quitamos el portal de Rosales y recuperamos la Plaza de San Agustín, ya se me acabó el tiempo, voy. Tacuba, vean que tenemos el templo principal en medio de 2 plazas amplias. En lo más angustiado de la cañada, las plazas mejor trazadas, más amplias, en medio de la cañada el templo más alto. Eso es urbanismo. La ciudad de Zacatecas sí fue planeada. Si vemos ahorita que está toda torcida, vamos a la González Ortega, vemos esos zigzag. ¿Qué hacemos nosotros como ciclistas si seguimos una cuesta alta? Vamos por zigzag. La ciudad fue planeada para la tecnología del momento, para facilitar el trabajo a las mulas, a las carretas. El hecho de que no esté todo derechito no quiere decir que no esté planeado. Pensemos ahora en las colonias nuevas, la Cañada. Las calles están derechitas, pero ni los coches suben en primera. Miren, ya nada más voy a terminar aquí la plática. La comparativa con la ciudad de Morelia. Morelia es un ejemplo del urbanismo filipense y tenemos la misma disposición. La catedral al centro, una plaza pequeña al norte, una plaza mayor al sur. Es igual. Lo único que limitó la extensión de la ciudad fue su topografía, ¿no? Entonces eso hizo también de Zacatecas una ciudad mucho más interesante. Bueno, pues con esto concluyo, nada más marco la ruta que seguiríamos y termino con Zacatecas desde el norte y ojalá sigamos conservando estas visuales. Muchas gracias. Agradecemos al arquitecto Víctor Hugo, una ponencia muy buena. Gracias. No sé si está aquí el arqueólogo Carlos Alberto Torreblanca. Es el siguiente ponente, es la Cueva de Ábalos y la tradición rupestre histórica en torno al Camino Real de la Plata, el Camino Real de Tierra de Arte. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Trataré de ser breve por los tiempos que tenemos. Básicamente vamos a presentar lo que sería lo que hemos ido trabajando, el equipo que estamos en el Centro INAH Zacatecas, en cuanto a lo que es el rescate, la protección, conservación, investigación de patrimonio cultural y arqueológico que tenemos en el estado y ahora con la difusión que hacemos de él. En este caso, bueno, Cueva de Ábalos son unos sitios icónicos dentro del Camino Real por ser referente, sobre todo vemos el logo que representa el Camino Real, proviene de este espacio. Esta cueva es uno de los elementos interesantes de una tradición rupestre que se presenta desde el centro de México y se va hasta Chihuahua. Básicamente lo que quiero explicarles en este sentido es ver lo que es la tradición rupestre ya
en la necesidad del ser humano de una presencia y proyectar sus ideas, sus emociones y lo que ve y percibe en el paisaje, en el entorno. Tenemos desde la prehistoria, que también es otro elemento que vemos claro. Estuvo viajando desde la prehistoria en Europa, tenemos la famosa cueva de Altamira, nos vamos viendo hacia lo que es en Argelia, estos grabados de animales, vamos a México y vamos a ver lo que es la Sierra de San Francisco, que tenemos varios elementos rupestres ahí, que vamos aquí a romper una tradición, es decir, lo rupestre no se limita exclusivamente a la prehistoria, continúa varios elementos, porque de repente uno dice, pues es una pintura rupestre y nos vamos automáticamente a la prehistoria, y no necesariamente. Esto continúa todavía hasta vamos a ver el periodo prehispánico, en Chalcacingo, Morelos, con los petrograbados. Hoy en día se siguen ocupando cuevas en el Estado de México con los graniceros, siguen haciendo ceremonias, en Chihuahua, Sonora, varios grupos indígenas siguen haciendo tradiciones en sus espacios sagrados y siguen grabando y pintando cuevas. Entonces la tradición rupestre continúa y vean hasta hoy en día contemporáneo, esta roca que tenemos ahí al centro, que sigue siendo grabando, el ser humano sigue siendo presencia, dejando testimonios sobre las rocas. Y en ese testimonio, de esa forma, vamos a ver, y en el periodo histórico, que venimos del periodo prehispánico hacia lo histórico, cómo estos elementos van a estar presentes y va a haber un cambio de elementos iconográficos que se vienen desarrollando en la antigüedad. En el periodo prehispánico tenemos una serie de motivos, una traza, ¿sí?, de lo que son los ejecutantes, están elaborando esos motivos, y posteriormente hay nuevos grupos que empiezan a plasmar estos juegos. Aquí la cuestión, vamos a ver que aparece ya un color que no era tan común en el periodo prehispánico, que es el blanco. En el periodo prehispánico estamos viendo una constante, sobre todo el uso de rojos, negros, anaranjados, y en menor medida va a ser el blanco. Sí lo existe, pero en menor medida. En cambio, cuando llega el periodo histórico, el blanco empieza a ser un elemento prioritario en la decoración rupestre. Este es un sitio en Hidalgo, nos estamos viendo estos jinetes armados, cabalgando. Vean los frentes, ya el trazo mismo cambia, los personajes no son tan estáticos como parecían en el mundo prehispánico, empiezan a tener otro movimiento, y vean esa tradición, no solamente en los rupestres, sino la forma de grabar desde los códices que tenemos, una serie de indígenas que empiezan a plasmar sus ideas y dejar testimonios en códices sobre el papel amate, y esos trazos vamos a ver que estos mismos indígenas están poniendo en las paredes, en las rocas. Vean otras pinturas que están también en Hidalgo, ahí aparecen algunos trazos rupestres sobre la roca. Tengo lo que es la foto de la pintura y el reconstructivo de lo que va a ser esas pinturas. Y estos elementos aparecen muy similares a lo que están, por ejemplo, en el convento de Izmiquilpan, en Hidalgo también, donde estos tipos de águilas, representaciones, siguen haciendo el nuevo pintor que está grabando ahora en no solamente el códice, sino en las paredes. Aquí sigue, por favor. Y vamos a ver, siguiéndonos ya del centro de México hacia Hidalgo, nos vamos a Guanajuato, y una gran tradición rupestre que existe en la región noroeste de Guanajuato. Tenemos aquí lo que sería en la región de Victoria, no de Guanajuato, y ahí vamos a ver otros elementos que aparecen, que son altares, la base y las cruces. Y vemos en estos que son colores negros, hay otros rojos. Veamos la pintura del centro, donde ven otras que tengo en el recuadro, ahí representado lo que son esos jinetes, esos personajes cabalgando. Y después vamos a ver en Potrero Colón, que estas procesiones de jinetes con sus caballos, con sus mulas, van subiendo a la sierra, a Sierra Gorda en este caso, y en la persecución sobre todo los indígenas, ¿no? Entonces, aquí la pregunta empieza a ser, ¿quién está pintando estos espacios? ¿Sí? No solamente son los indígenas, sino también vamos a ver una serie de grupos aliados que vienen con los españoles, que están ellos alguna vez pintando, o quizás hasta algunos mismos grupos españoles empiezan a dibujar esos elementos. Aquí sí, por favor. Esto es, bueno, esta es la cueva de San Ignacio también en Guanajuato, donde vemos pintura rupestre, ¿sí? Aquí están los dibujos de una cueva en Guanajuato, con trazos ya del siglo XVIII, sobre todo, y presentes elementos iconográficos cristianos, algunas vírgenes,
algunos santos que empiezan a aparecer. San Ignacio de Loyola mismo estaba por ahí. Entonces vamos viendo los trabajos cómo se está generando a partir de obtener un elemento que cuide y protege el espacio. Es decir, estamos poniendo una cueva con una serie de santos ya católicos, ¿sí? Cambia la tradición que damos a la prehispánica, vamos a ver otros elementos y con la función de proteger el espacio sagrado, en este caso lo que va a ser la ciudad de Guanajuato. Ya entramos a Zacatecas, una gran tradición rupestre que tenemos aquí, no sé, de los 430 sitios arqueológicos que tenemos registrados ahorita en Zacatecas, 50 sitios arqueológicos, pero de los 400 sitios, 430, 50 son exclusivamente pintura rupestre. Y de esos 50, yo creo que lo que es la región de Villa García, un poco Loreto, estamos en la mayor concentración rupestre que hemos registrado, la mitad. Sí, exactamente, toda esa parte estamos. Pero lo más interesante es que no solamente es prehispánica, tenemos una gran presencia de pintura rupestre histórica. Sí, en esta parte de... Y aquí cuando pongo esta la parte que son los dibujos que tengo en el extremo, son del Cañón del Astillero, ahí en Villa García, en San Isidro, también en Villa García, el Cañón del Salto, que ahí ven la pintura blanca que tenemos en esa parte, y también nos siguen hacia el norte de Zacatecas, en Petrograbados, en Mesilla, Sombrerete, tenemos otra vez los altares, las cruces, y ven las dos fotos que tenemos en el extremo, que empieza a ser tanto la pintura como el grabado presentes en esta. Y acá vamos a ver otra cosa muy interesante, que seguimos hacia Durango ya, y vamos a ver en el sitio de la Breña, en Nombre de Durango, donde nos van a hacer un registro de pinturas, de grabados, y que algunos arqueólogos han empezado a preguntarle o a ver a estos grupos desaparecidos. Y digo desaparecidos porque ahorita estamos platicando de los chichimecas que poblaban el Camino Real, que había combates, y se ha hablado mucho de los chichimecas, pero creo que no le hemos preguntado realmente a los chichimecas quiénes son ellos. Sabemos los chichimecas por las fuentes históricas, y las fuentes históricas fueron escritas por españoles, solo que tenemos, y la visión que ellos tenían sobre estos grupos. Y nos dicen que son indómitos, que están desnudos, que están haciendo eso, pero en realidad estaban desnudos, no parecen así. O sea, es una concepción de la época en donde, bueno, el concepto de ser desnudo era ya empezar a enseñar, no sé, el codo, destaparse un poco la cabeza, eso ya empezaba a ser desnudo. Y cuando llegan los españoles y vienen aquí a grupos con pocas ropas, por eso están desnudos completamente, y en realidad no son desnudos. Entonces, viendo estos elementos, ya cuando van llegando los españoles a este territorio, van entrándose con nuevos grupos, que son los chichimecas, divididos en todas sus parcialidades, sobre todo esta parte que estamos hablando de zacatecos y huachichiles, que son los grupos que predominan. Y en Durango vamos a tener la extensión de grupos zacatecos, al cual han empezado los arqueólogos de esta región a reconocer su tradición rupestre de zacatecos propiamente, en una pintura sobre todo en colores negros que están predominando allí. Vamos de la Breña, Nombre de Dios, a subir hacia la parte norte de Durango, a la Cueva de las Mulas, en esta parte, en lo que es el centro norte de Durango, y vamos a tener estos elementos rupestres que vamos a ver otra vez, los caballos, las mulas, las recuas, los jinetes, cabalgando toda la tradición. Seguimos ahora hacia lo que va a ser la parte de Chihuahua, y bueno, a ver otra vez estos elementos, vean ahí las cruces, los círculos, los jinetes, y tenemos otro tipo ya de diferentes trazos. Ven esos otros que están en el Arroyo de los Monos, en Miñaca, cómo el trazo cambia de las representaciones. Y vamos a llegar hacia lo que es la Cueva de las Monas, este sitio rupestre ya siglo XVIII, XIX, sobre todo los grupos que estaban en esta parte, los conchos de Chihuahua, reproduciendo sus elementos. Hasta su tipo de vestimenta aparecen ahí. Bueno, decíamos, toda esta gran tradición rupestre que vamos a encontrar, lo que yo mencionaba ahorita, viene siendo la conquista del norte de Nueva España, a partir de avanzados con los militares, apoyados pues con la parte religiosa, lo que son los misioneros, y vienen después los indios aliados. Ellos empiezan a replantear este espacio geográfico, a interpretarlo, a visualizarlo, y tenemos entonces la presencia de grupos indígenas que empiezan a su tradición rupestre, su tradición de escritura, lo vienen acarreando hasta acá, y vamos a ver lo que van a llegar los indios aliados con los indios locales. En este caso estamos hablando de guamares, huachichiles y zacatecos, y algunos han empezado a trabajar el tema de la indicación de estos grupos indígenas
Ahí tenemos la forma de que se ha propuesto cómo era físicamente, cómo era su forma de decoración corporal también. Entonces vamos a ver esos símbolos que están quedando, ya no solamente en coines, en rocas, sino también la forma en que ellos se decoraban entonces, en su piel y la serie de significados que llegan a tener cada uno de ellos. Ahí tenemos los huachichiles, los zacatecos, que son un poquito, ven hacia la forma de traer tobilleras, guaraches, estas faldeínes, es decir, ¿cómo van a andar desnudos cuando el territorio está lleno de espinas? ¿Sí? Se cubrían, tenían varios elementos, ¿sí? Y conocían perfectamente el territorio, a diferencia de los españoles, que de repente los españoles llegaban, los correteaban, se encontraban los grandes nopaleras, ¿sí? Entonces ahí se quedaban encerrados los huachichiles, los zacatecos, y los españoles pues están ahí rodeándolos. Después de 3, 4 días pues, ya se murieron estos indios, ¿no? Y pues se iban, ¿sí? En cambio los indios allá adentro, pues que tenían nopalitos, conejos, tunas, biznagas, se reconocía perfectamente el territorio, ¿sí? Y esto los llevaba a su vez, esos elementos que tenía el territorio, ver otras cosas que son los yacimientos, los lugares donde están recurriendo para la decoración, para atacar la pintura. ¿De qué sigo, por favor? Aquí vamos a ver lo que estamos hablando ahorita precisamente de estos sitios rupestres zacatecos ya en particular, que es la forma ya de voltear a ver a un grupo, pero a partir de ellos mismos, ¿sí? Es decir, afortunadamente con la arqueología tenemos la oportunidad de poder estudiar los restos materiales que ellos producieron y a partir de esos dibujos comprender la forma de pensar, ¿sí? Que tenían en este periodo. A diferencia de las fuentes históricas, como sigue sobre todo, viene una serie de narraciones impregnadas de la visión occidental. En caso de Durango, tenemos un tipo de representación, me llama la atención ver este tipo de personajes que están ahí aparecidos, las cornamentas de los animales y cómo ellos lo colocan para sí mismos en sus ceremonias. Aparecen nuestros arcos tensados de flechas, el reciente recorrido que hicimos aquí precisamente en Guadalupe, en la Cerro de la Virgen, ahí cerca de San Ramón, encontramos una cueva, la Cueva Pintado, y es una pintura rupestre en negro, igualita hasta de Durango, en forma de arco tensado. Estamos viendo esta presencia rupestre de Zacatecos en esta parte. ¿Aquí sí, por favor? Bueno, regresamos ahora sí a lo que sería la ubicación ya del sitio que nos interesa hablar, que es la Cueva de Ábalos. Bueno, es un frente rocoso que encontramos en el municipio de Ojo Caliente, cerca de la capital de Zacatecas, y en el cual aparece una serie de grabados en color blanco. Este está dentro del territorio que marcamos el Camino Real Tierra Adentro. De hecho, está considerado en el itinerario cultural como un elemento importante de los 13 sitios que están asociados a Zacatecas. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, el logo que aparece ahí, que estamos en el Camino Real, que precisamente es el que vamos a aparecer ahorita lo vamos a ver en la Cueva de Ábalos. ¿La que sigue? Esta es la Cueva de Ábalos, ahí vamos subiendo en lo que es la parte baja para subir a la Sierra de Tlacotes. Aquí tenemos el gran frente rocoso, que en realidad pues le llamamos Cueva de Ábalos por tradición, porque pues, no es una cueva, es un frente rocoso, ¿sí? No es profundo, ¿sí? Pero bueno, sí está conocido el lugar. Es el frente rocoso que tenemos ahí, es una gran toba reolítica que está presente en la misma formación de cuestiones eólicas, ahí formando este acceso o esta pequeña oquedad, y en el interior de la oquedad vamos a encontrar estas pinturas rupestres. Ahí tengo la panorámica y como estamos viendo los diferentes motivos decorados en blancos, que es el color que hasta ahorita consideramos como el principal. ¿La que sigue, por favor? Aquí está el acercamiento hacia las pinturas rupestres. Vamos a ver todos los elementos que están en esta parte, en la misma tradición que estábamos viendo hace ratito, este largo caminar desde el centro de México hasta Chihuahua, cómo aparecen estas formas de representaciones de cuadrúpedos. Vamos a hablarle posiblemente burros, posiblemente mulas que están ahí presentes, algunos van montados con jinetes. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, aquí lo damos dividiendo, la que sigue, por favor. Para hacer el estudio los seccionamos en 3 grupos. La que sigue, ¿sí? Otra, por favor. En sección sur, la sección centro, la que sigue, por favor, sección norte, la que tenemos, que empezamos a clasificar para empezar a tener un control del registro de materiales rupestres. ¿La que sigue? Lo que predomina aquí en la cueva, ¿sí? En la técnica de elaboración le llamamos nosotros tinta plana y delineados, es decir, estamos trazando el trazo a partir de tocar la pintura, y esta es a partir de una pintura gruesa
color mate, ¿sí? Colocada con los dedos principalmente, y en algunos escala menor hemos encontrado algunos usos de pinceles en su ejecución. Predomina sobre todo el trazo dactilar, ¿sí? Esas formas de ir delineando, hablamos que forman líneas propiamente, genera con los, agarran pigmento seguramente hacer un calcios, cal, elementos de las rocas calizas sobre todo, mezclados con glutinantes para empezar a hacer los trazos. ¿La que sigue, por favor? La paleta cromática que hemos identificado tomando como referencia la Munsen, tenemos el color blanco, que es el que predomina, existe un color crema. Estos dos colores de crema, sobre todo, es un elemento nuevo que aparece en la pintura rupestre, de la que veníamos a diferenciarnos de la prehispánica. Y aparece el rojo y el negro. De esta manera tenemos otros motivos en el frente, y no sé si alcanzan a ver, sobre todo hay unos colores encima de otros. ¿Sí? Aparece, por ejemplo, vamos a ver un constante, está el caso del negro encima del blanco y el rojo sobre el blanco. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el blanco siempre fue el primer color que se estuvo usando, y posteriormente hubo otras ocupaciones o otros momentos del mismo cueva que trazaron sobre las pinturas anteriores. Entonces, eso hablaba de diferentes momentos de ocupación del espacio. ¿La que sigue, por favor? Aquí están los motivos que hemos identificado hasta ahorita. Cabe señalar que este proyecto apenas estamos iniciándolo. Lo que estamos planteando son una serie de ideas a partir de la cueva. Había una preocupación de parte del Instituto de Antropología de atender este sitio que es icónico en el Camino Real, y nos encontramos que estaba carecida de varios elementos de su protección. Se empezó un proyecto de rescate y ya estamos hablando al final, lo que ya estamos implementando en cosas de conservación. Hasta ahorita lo que hemos visto de motivos presentes son figuras humanas, antropomorfos, en diferentes posiciones. Aquí van a ver, quiero que se graben el segundo de arriba, el segundo personaje. Eso va a ser un personaje muy interesante, porque eso va a permitir después más adelante compararlos con otros lugares y determinar un poco periodos o tradiciones. Después siguen de los humanos, tenemos la presencia de carretas, que ahí tiene el famoso ícono del Camino Real, y luego viene una serie de motivos geométricos. De hecho, el primer motivo geométrico que aparece ahí es un cuadro con círculos en las esquinas, lo cual algunas personas han señalado que es un presidio de vigilancia. Y si pueden ver ahí cómo está el color blanco al fondo y el negro encima de él, ¿no? Y luego vemos una serie de figuras, los ponemos en geométricos, todavía no hemos podido clasificar si pertenecen a otro tipo de representación, quizá objetos, no sé, nos falta por definir esos elementos. Aquí vamos indicando los motivos. Aparecen otra vez las cruces que habíamos platicado en el punto. Ahí tenemos marcadas las cruces. Aparecen animales, los zoomorfos, sobre todo los cuadrúpedos, que es el principal tema del lugar. O sea, la presencia de estos cuadrúpedos, es decir, caballos, mulas, burros en el lugar, los jinetes, y aparecen otros especies como aves que tenemos ahí en la misma pintura, todos asociados en este gran contexto frente mural. ¿La que sigue, por favor? Y esto es una comparación, es el sitio del Cerrito en Pinos, es un sitio prehispánico, y aquí ya tenemos pintura rupestre en blanco, en periodo prehispánico. Son personajes que están portando sus escudos. Hay elementos como construcciones arquitectónicas, una casita se aparecen ahí también. Y estos están cerca de un sitio rupestre, y encima del cerro está el asentamiento prehispánico. Entonces, estos están asociados al periodo prehispánico, que es la única pintura rupestre en Zacatecas en color blanco. ¿La que sigue, por favor? Vamos a ver cómo los elementos rupestres que están apareciendo en la cueva de Ábalos están caminando hacia el centro, todos van de manera convergentes, es decir, no van a ser un camino lineal, sino todos se van yendo, si me pasas, van a correr hacia el frente, y tenemos principales elementos que es hacia este punto que estamos hablando como el presidio que aparece en el centro. ¿La que sigue, por favor? Vamos rápido que se acabó el tiempo. Bueno, la que sigue. Aquí viene la comparación que hacemos con los motivos rupestres allá del Astillero, en Villa García y San Isidro, que es la que sigue, por favor. Aquí estoy marcando la aparición de esos elementos que están en esta cueva, ¿sí? Y similares a los que están acá, ¿sí? Y curiosamente estas pinturas de San Isidro, ahí tienen un número 188, yo no sé si se le borró
el año completo, desde 1880 y algo. Ahí está apareciendo los elementos. Y vean esos personajes que están ahí, cómo aparecen acá. Y la que sigue, por favor, esos otros personajes que tienen como falda, ¿sí? Estos personajes que tienen el brazo encorvado, luego nos aparece también en la cueva de Ábalos. La que sigue, por favor. Ahí están los elementos. La que sigue. Entonces, es la que sigue, nos pasamos. Ahí están viendo estos elementos, los que están allá en el astillero y los que aparecen aquí. Entonces, estamos viendo que a lo mejor viene una tradición rupestre de no solamente cueva de Ábalos, sigue viendo hacia más hacia el sur de Zacatecas. La que sigue, por favor. Bueno, ya rápidamente para terminar, eso empezamos a hacer una clasificación e identificación de elementos rupestres para ver qué periodo y qué tradición corresponde. Pero a su vez ya hemos empezado a trabajar con la Colección Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, el Instituto de Antropología, el Centro INAH Zacatecas, entre las áreas de arqueología y las áreas de restauración, de manera colectiva, el equipo, para hacer rescate. Ya hicimos los recorridos allá, ya estamos pruebas de salinidad, de pHs, se hicieron mediciones de viento, indicación de colores, medición de temperatura. Entonces, es el primer proceso que empezamos a trabajar con la cueva de Ábalos, la que sigue, por favor, para empezar a hacer un proyecto de rescate y conservación del sitio. ¿Sí? Atrás, perdón. La que sigue. Encontramos como agentes de deterioro esta, mira. Ahí entre las pinturas tenemos problemas, hay nidos de insectos, se nos está cayendo el frente rocoso, se está esfoliando, se están cayendo las pinturas. ¿Sí? Hay gente que ha subido, es un sitio que está abierto, ¿sí? Hay gente que ha rayado, ahí tenemos grafitis sobre las pinturas. La exploración que tenemos ahí, desprendimientos, el viento mismo por esa forma de quedar ha entrado y pues se impacta, trae partículas, impacta, entonces empieza a haber un desgaste ahí. Y bueno, hay presencia también por descubrimientos de agua, sobre todo sales. ¿La que sigue, por favor? Bueno, tenemos un mapa rápido de deterioros, son varios planos que hemos hecho ya para identificar los deterioros que tenemos en la cueva de Ábalos, para ver climas, insolaciones, insectos, esfoliaciones, y con eso ya establecimos unas estrategias para su rescate. ¿La que sigue, por favor? Y de esta manera estamos trabajando con el proyecto integral de investigación y conservación de la cueva de Ábalos de Ojaliente, que pues, sobre todo en la prevención de que el próximo año cumplimos 10 años de la declaratoria y el sitio que se usa como ícono no había sido atendido, entonces empezamos un proyecto de rescate. La que sigue, por favor. Eso es todo, muchas gracias. Agradecemos al arqueólogo de INAH Zacatecas, Carlos Alberto, y vamos a recibir ahorita al arquitecto Rubén Eduardo Salmón Cuevas, que es el catedrático e investigador de la Facultad del Hábitat en el Instituto de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, su tema es la investigación fenomenológica y genealógica aplicada al estudio y conservación del patrimonio para ejemplificar la iconología del frontispicio de Guadalupe y el significado de su iconografía. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes de entrar en materia, quiero agradecer muy cordialmente la invitación de la licenciada Georgina Díaz de León y la presencia de todos ustedes que han aguantado esta jornada de trabajo que ha sido intensa. También quiero saludar al arquitecto Raúl Lara Quintanar, viejo amigo, y al doctor Bernardo Del Hoyo, del que siempre que lo escuchamos aprendemos mucho. Entramos en materia. En esta pequeña y breve charla, que comparada con las magistrales ponencias que acabamos de escuchar, seguramente no va a llegar ni siquiera a intervención, me voy a permitir hablar acerca de la metodología de la investigación fenomenológica. Este es un marco de investigación ajeno o un tanto distinto a las metodologías un poco tradicionales, que son la metodología positivista, la metodología estructuralista, la iconológica o la holística. Un poco más adelante explico de manera breve estos conceptos. La siguiente, por favor. El método fenomenológico asume el conocimiento del problema de investigación desde una postura genealógica e historicista. Es de ámbito sociológico y permite la interpretación. El conocimiento de los datos no solamente es asumirlos como un contenido, sino que hay que intercruzarlos e interpretarlos
para poder descubrir un contenido. Siguiente, por favor. El método genealógico aborda el conocimiento de las bases u orígenes que le dan sentido a la existencia de un objeto o un producto cultural. Si usted quiere conocer su historia personal, necesariamente tiene que buscar su árbol genealógico, la historia que está atrás, lo que envuelve a su persona para dar explicación a su existencia. El método fenomenológico, desde el punto de vista genealógico, busca este sentido en la historiación. Siguiente, por favor. El método fenomenológico considera que la historia, si bien puede ser lineal, el fenómeno es diacrónico, es decir, es un momento en el tiempo. Y este fenómeno tiene una serie de elementos que están alrededor, que lo envuelven y explican su razón de ser. Siguiente, por favor. Entonces, el fenómeno, como tal, tiene una serie de condicionantes posiblemente desconocidas hasta el momento de la investigación, que tienen que ser aclaradas para poder entender el fenómeno en el tiempo, el objeto como fenómeno o el fenómeno como objeto. Siguiente, por favor. El génesis del proceso fenomenológico es la investigación cualitativa, es decir, busca cualidades. No se preocupa tanto por la cuestión cuantitativa, de cuántos, sino de las cualidades que tiene un objeto. Siguiente, por favor. El método cualitativo en sí mismo no busca estudiar la realidad como tal, sino que se interesa en cómo se constituye esta a través de los factores que intervienen para que ésta se produzca. Siguiente. Para lograrlo, el método fenomenológico propone tres conceptos. Siguiente. Es un sistema ontológico. Estudia la realidad desde un objeto, la realidad de un objeto y las relaciones que guarda respecto de las causas que lo originan, la historia que está alrededor del mismo. Siguiente, por favor. El ámbito epistemológico o el marco crítico, desde qué punto de vista, desde qué teorías vamos a asumir la interpretación de un objeto y de qué manera pueden ser interpretadas estas teorías para explicar el fenómeno que nos interesa estudiar. Siguiente, por favor. La técnica y el método de aproximación al objeto tiene que ser fundamentalmente a través de la observación, que puede ser participativa o puede ser, siguiente por favor, puede ser participativa o puede ser pasiva. Mediante la descripción es importante que para poder entender un fenómeno, conocer los componentes que lo identifican, hay que describir su lenguaje de manera conceptual para poder entender y plantear las hipótesis que queremos comprobar alrededor del tema que estamos investigando. Este método también permite esbozar de manera preliminar la conclusión o conclusiones a las que podemos arribar o bien no comprobar dentro del proceso de investigación. Siguiente, por favor. Las características del enfoque fenomenológico y genealógico son tres. El método es de naturaleza inductiva, tiene que partir de lo general a lo particular. Su perspectiva es holística, o sea, considera el objeto como una totalidad, distinguiendo las partes que lo integran y las diferencias que éstas poseen. Y su aporte historiográfico es genealógico, es decir, como ya lo mencionamos, pues la historia y los elementos históricos que están atrás del fenómeno que lo envuelven y le dan su razón de ser. Siguiente, por favor. Comprende el fenómeno dentro de los límites de su marco de referencia histórico, sociológico y antropológico. Siguiente, por favor. Estas investigaciones son de naturaleza multifactorial, son transdisciplinares y son multiparadigmáticas. No se puede enfrentar un objeto para explicar su historia desde una sola corriente de interpretación. Se tienen que cruzar varias. Y un fenómeno como tal es abordable y puede ser sujeto a estudio si se considera al tema desde todos los enfoques y materias posibles y pertinentes que pueden asumirse para comprender y explicar la singularidad del mismo. Siguiente, por favor. Siguiente. Entramos en materia, vamos al caso de estudio. Vamos a explicar de manera muy breve, por cuestiones de tiempo, cómo la fenomenología nos puede dar a entender algo que desconocemos, que está ahí presente, pero del cual no sabemos su significado. En este caso, vamos a hablar del significado de la fachada del convento de Guadalupe. Siguiente, por favor.
Al plantear el estudio de esta fachada, nos interesaba saber qué significa la iconografía. Y resultó que era más fácil ponerle calcetines a un gallo que tratar de entender cómo encuadrar el contenido para explicar la presencia del objeto. Siguiente, por favor. La descripción de la fachada, los componentes que la integran, nos permitió dar la primera parte del ámbito genealógico, es decir, la historia que envuelve al objeto desde su lenguaje arquitectónico, que son los componentes que integran de manera general la fachada. De manera muy rápida, nada más puedo decir pues que son dos cuerpos, hay un entablamento, hay un remate hastial, existe una serie de columnas que son de orden, que vienen del orden toscano, y existe una serie de elementos iconográficos que hablan de dos estados de la iglesia. Lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Dentro de la genealogía del fenómeno está también el ámbito iconográfico, los componentes que tiene la fachada y que van a construir un discurso que nos dice y se decodifica a través de conocer su significado. Siguiente, por favor. Dentro de la genealogía también hay un ámbito de investigación que es el aspecto documental, que nos dice de qué manera está integrada la historia de la fachada, a través de qué fuentes. Hay un ámbito bíblico, que es aquí arriba, pero también hay un ámbito de leyenda o de mito que está acá abajo, y que en correlación unos con otros explican hacia dónde se dirige el significado de esta portada. Siguiente, por favor. Otro ámbito genealógico fue el conocimiento de su geometría para entender cómo se construyó. Hay un módulo geométrico que se llama canon de proporciones. En la época novohispana la construcción se efectuaba a través de descubrir ese canon de proporciones a través de la geometría áurea. Aquí podemos ver cómo la primera parte, el primer cuadrado, dimensiona el primer cuerpo de la fachada, y cómo la asociación de la geometría en la primera interpretación nos da el segundo cuerpo. Como significado se entiende al cuadrado desde el punto de vista como lo que representa el mundo, y el rectángulo, que se emparenta con el cuadrado, tiene un significado que habla acerca de lo que es divino o de lo que es infinito, porque el trazo áureo del rectángulo es una proporción de relaciones infinitas. Siguiente, por favor. Hay otra metodología más nueva de la aplicación de la geometría áurea que se llama Golden Rules. Es una red de proporciones áureas que, a través de cruzar las relaciones, encuentra los puntos principales del trazo y diseño de la fachada. Aquí también hay otro ámbito que aparece dentro de la genealogía, que es el ámbito numerológico, como un elemento de significado. Si se fijan, existen 12 puntos principales dentro de la fachada que también aluden a un concepto del 12, que es el 12 de diciembre, día de la festividad de la Virgen. Esta fachada es un compendio que habla de ciertos momentos importantes de la vida de la Virgen de Guadalupe en el ámbito novohispano. Siguiente, por favor. Esta es otra interpretación de la fachada, y vemos cómo la espiral áurea dimensiona en lo general y en los puntos particulares a la fachada del convento de Guadalupe, lo que nos permitió dar el descubrimiento de cómo fue que se trazó y de qué manera las proporciones intervienen para darle al objeto su razón de ser o su existencia. Siguiente, por favor. ¿Qué significa la fachada? Conocemos ya un ámbito genealógico que nos estructura un sentido de corrientes para explicar un fenómeno en tiempo y espacio. Siguiente, por favor. Voy a tratar de explicar de manera muy breve el significado y el elemento principal de cómo se puede decodificar el significado de la fachada. Desde el punto de vista geométrico ya vimos que la fachada está compuesta de dos elementos geométricos, que son el cuadrado y el rectángulo. Desde el punto de vista numerológico, esa relación establece un número 1 y un número 2. La semántica al respecto quiere decir
que hay una mutua intercesión entre dos estados de la iglesia que aparecen retratados aquí: la iglesia que es divina y la iglesia que está en el mundo. El ámbito del lenguaje, en el sentido del contexto principal del lenguaje, nos refiere que el ámbito principal del mensaje es la anunciación, que está retratada en la parte superior de la fachada. Hay tres figuras principales que las voy a tratar de describir porque la fotografía no permite verlas con claridad, pero aparece Dios Padre, aparece Gabriel y aparece la Virgen María. Esta relación de tres elementos, el número 3 como significado de Trinidad, establece ese mensaje que es la anunciación. Las relaciones geométricas trazarían aquí un triángulo dorado, que es la presencia intrínseca de Dios Padre visto como símbolo desde un punto de vista geométrico. Abajo aparecen dos leyendas. El ámbito genealógico nos dice que la lectura del significado se entiende desde un punto de vista canónico, que es el ámbito bíblico, y desde un punto de vista metafórico o de leyenda, que está retratado en la parte de abajo. Hay dos leyendas implícitas. La que habla acerca de la autoridad del cuadro de la Virgen de Guadalupe, que está retratada en esta parte del limafrón, y la relación que nos dice de la leyenda de Domingo y de Francisco. ¿Alguien sabe por qué razón siempre aparecen juntos estos santos, sobre todo en fachadas franciscanas? Porque hay una leyenda que dice que la Virgen, Jesucristo, viendo la decadencia de la iglesia medieval, pensaba castigar al mundo por ese dispendio en que vivía la iglesia. La Virgen intercede ante su Hijo y señala a dos hombres que han de trabajar unidos para santificar la iglesia de su época. Esa leyenda tiene un origen cierto en el sentido de que efectivamente Domingo y Francisco se conocieron en Roma, y Domingo sueña y presiente el advenimiento de esta misión cuando ve en sueños a un mendigo muy melindroso que lo saluda y llega a decirle que van a trabajar unidos por la iglesia, para glorificar la iglesia de su tiempo. Efectivamente, al día siguiente llega San Francisco a un templo en Roma donde estaba orando Santo Domingo, y ahí se conocen, y de esa manera se interpreta que esta es una unión espiritual que va a salvar la iglesia de su mundo. En el ámbito novohispano adquiere otro significado, lo vamos a ver enseguida. Entonces, en síntesis, la fachada significa que hay un camino espiritual al que se puede seguir para llegar a la gloria. Si vemos el eje de simetría que divide la fachada, está muy claro que parte de esta parte hacia esta parte. Aquí. El ratón no me deja mucho señalarlo bien, pero más o menos así se entiende. Esta relación o este camino espiritual se transita a través de dos virtudes que hay que ejercitar para poder recorrerlo, que es la fe en la palabra. Santo Domingo era el predicador, y el sentido de la humildad personal, que es el espíritu de San Francisco. Esas dos virtudes se centran en una fe mariana, pero en este caso de la Virgen de Guadalupe, que asumiéndola y generando, por cierto, aquí otro triángulo, que es la presencia intrínseca de Dios Trino y Uno, nos permitirá llegar a la gloria que está aquí arriba. En este ámbito existen 9 figuras que nos hablan de que esto es un entorno infinito, es decir, el 9 como sinónimo de principio y sinónimo de fin. La que sigue. Esta es la interpretación de la gloria, que está extraída de un dicho de Jesucristo cuando describe a la gloria en un momento determinado. Siguiente, por favor. Y esta es la explicación de la autoría del cuadro de la Virgen de Guadalupe. San Lucas, que era pintor, retrata a la Virgen a través del discurso que le da San Juan, que está en éxtasis, y donde dos santos franciscanos un tanto desconocidos hoy en día contemplan la escena: la Madre Ágreda, que fue biógrafa mística de la Virgen María, y Don Sescoto, que fue el que definió o sentó las bases del dogma mariano.
En ese contexto se puede comprender el significado de esta fachada. En conclusión, el ámbito fenomenológico nos permite aproximarnos al objeto de estudio desde su conocimiento de los elementos que lo respaldan. Este conocimiento permite desarrollar en la gente un sentido de pertenencia más cercano a su patrimonio y un sentido de comprensión por su cuidado y su conservación, ya que entendiendo el concepto de su significado podemos asumir una relación más personal con el objeto y podemos entenderlo desde una manera más intrínseca en el sentido de lo que nos dice desde su discurso, desde su iconología, desde su geometría y desde su numerología, que por cuestiones de tiempo no me dio tiempo a desarrollarla mucho. Les agradezco mucho su atención y me disculpo porque estoy más, como está en carnicería, más lleno de nervios. Les agradezco mucho su atención. Con esta ponente terminamos nuestra mesa número 2, agradeciendo al arquitecto Víctor Hugo Ramírez Lozano, al arqueólogo de Lina, Zacatecas, Carlos Alberto Torreblanca Padilla, y al arquitecto Rubén Eduardo Salmón Cuevas. Muchas gracias por sus ponencias. Y licenciada, por favor. A los fotógrafos oficiales que están ahí en la puerta se les llama. Vamos, yo quisiera hacer un comentario antes de dar el uso de la voz para una sesión breve de preguntas y respuestas, dado que ya estamos muy desfasados en el tiempo. Tenemos que ir a comer y regresar a otra de las grandes mesas que va a haber, que es la de los cronistas del patrimonio, y un tema muy interesante que es geoparques, que es otro tema que también debemos ver desde el patrimonio. Yo quisiera abonar un poquito respecto de el arqueólogo Torreblanca cuando menciona el Cañón del Astillero. El Cañón del Astillero forma parte de la frontera norte de lo que es mi tramo, lo que yo estoy estudiando, que es desde Ciénega Grande hasta Ojuelos. Entre ese inter está obviamente mi pueblo, ¿verdad? Yo, de hecho, mi fuerte es las genealogías a la vera del Camino Real, pero tengo bien estudiado ese tema, y todo lo que es lo que estamos ahorita viendo lo que yo quiero identificar a Montesa como Bocas, la parte norte de lo que comentaba de las pinturas rupestres, la parte norte, toda la parte norte de Montesa, en un paralelo del Camino Real está lo que es el Cañón del Astillero, y del otro lado está el Cañón del Astillero y el Cañón de la Bronzada. El Cañón de la Bronzada pues tiene muchos vestigios de pintura rupestre, lo que es Montoro, el Cañón de la Bronzada y el Cañón del Astillero, para bajar a la Catalufa y llegar a Ojuelos. Del otro lado hay otra cordillera montañosa que es igual paralela, y que es el Cerro del Toro, el Cerro de Chinampas. Obviamente el camino estaba flanqueado de un lado y del otro, tanto por las tribus que estaban en la parte norte como por las tribus del Cerro del Toro. Por eso es imposible que fuera Letras, porque Letras queda abajo y hubiera sido mortal el ataque. Es más, no hubieran quedado en un segundo, los hubieran exterminado. Sin embargo, el camino por donde nosotros les invitó, que es lo que les comentaba yo de hacer un recorrido, ese queda en una parte, en una planicie por arriba, en una parte montañosa, y que tenía una visión muy extensa de esta parte y de esta parte. Y eso les permitía el avance desde la parte de Ciénega Grande hasta los Ojuelos, en un tramo de 40 kilómetros de una manera práctica, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Pero eso ya lo veremos, eso es en otro capítulo. Muchas gracias, arqueólogo maravilloso. Ojalá que en ese recorrido, que ya lo tenemos así como muy planeado para el próximo año, si Dios nos da la licencia de vivir, será una experiencia muy grata, todo ello. Vamos a dar pues unos
breves tres preguntas a la mesa, de preguntas y respuestas, aquí con nuestro moderador para los ponentes. Bueno, yo tengo una pregunta para el arquitecto Ramírez respecto a la traza urbana que comentaba. Por ello entendí que la traza urbana española tendría que ser compuesta de una plaza cuadrada donde estaba la casa principal civil y la iglesia, y bueno, y las calles cuadradas. Sin embargo, yo veo Zacatecas, que es más antiguo que Aguascalientes, donde su traza no es cuadrada. Y en alguna ocasión alguien me comentó, pero eso es lo que quiere, esa es ahora viene la duda, es que tenía que ver con algunas villas españolas que las calles no tenían que ser rectas por cuestiones de la protección de los ataques. A ver si nos puede ilustrar sobre ese tema. Bueno, lo de la traza se define muy claro en las normas que establece Felipe II para la creación de nuevos poblados en el Nuevo Mundo. Y de hecho dice que la plaza de preferencia debe de ser rectangular. ¿Por qué? Curiosamente se basa en los juegos de justas, en los juegos de caballeros que se tiran con la lanza, para que tuvieran mejor espacio. Y que a partir de esa plaza preferentemente rectangular se establecieran ya los demás inmuebles, obviamente el religioso, el ayuntamiento y el espacio para mercaderes, ¿no? Y establece cuestiones prácticas para aprovechar la luz del sol, que en las ciudades frías no fueran tan frías, que las ciudades calientes tuvieran sombra. Y en realidad yo no he visto un documento que diga que la ciudad se establece así para defenderse de, ¿no? Realmente vale la pena que estudiemos cada caso, porque cada caso tiene características propias y todas son muy interesantes. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Un comentario para el arqueólogo. En Pinos, como a 1 hora y media de la capital, una vez me llevó una persona que sale mucho a pasear por ahí, vimos unas pinturas rupestres en una pared flotando, una pared de piedra. Y cuando estábamos viendo todo eso, tuvimos muchas horas por ahí, yo veía un camino. Yo le pregunté a este señor, oiga señor, ¿y este camino? Y como cada hora o cada 2 horas pasaba una persona caminando, un campesino, y iban o regresaban. Me dijo, es el camino real, pero la gente de aquí no le conviene irse caminando 1 hora hasta Pinos para tomar un autobús, para ir a rodear la vuelta y llegar a San Luis. Aquí llegas derechito a San Luis. Entonces la gente de esta zona, los que están en sus ranchitos, se van caminando por aquí, que era parte también de lo que iba a comentar ayer, de resucitar el servicio del camino real, que sea un camino, a tratar de integrarlo dentro del proyecto para estudiarlo. Pero ahorita la pregunta sería sobre esa pintura rupestre, si la conocerá, hay una cascada por ahí. Y de hecho la persona no quiere que se sepa mucho, aunque la otra vez fueron unos de la Escuela de Restauración de Zacatecas, cuando fuimos nosotros también estaban ahí, porque dice que ya ha habido intentos por tratar de desprender la roca donde está. Bueno, no sé cuál sea la pintura porque no me dices dónde está Sí. Ok. Como les decía hace ratito, tenemos hasta en este momento registrados 430 zonas arqueológicas de Zacatecas. De esas 450 corresponden a pinturas rupestres y casi, no sé, 20 están entre el municipio de Villa García y Pinos. Hay un catálogo de sitios en esa parte. Pero eso no quiere decir que sean los únicos. No hemos recorrido la parte norte de Zacatecas, ahí sí tenemos desconocido, hay una gran tradición rupestre por allá. Y los cañones también tenemos, es muy claro la tradición de los cañones, que es la Sierra Madre Occidental, donde sí tenemos mucha pintura rupestre de carácter prehispánico totalmente, ¿no? Pero sí nos llama la atención que aquí en especial sobre el eje de Camino Real siempre vemos estos pinturas ya de carácter histórico, que se viene el patrón, como decía yo al principio, desde el centro de México hasta Chihuahua. Bueno, ya por último, nomás comentar de Aguascalientes. Mira, las ordenanzas del siglo XVI previenen que
el centro para hacer la plaza es de la parroquia o del, bueno, que es la capilla principal. Pero a tantos cordeles, o sea, unas 500 varas, se van a establecer los barrios de indios, fuera de la traza, que es un perímetro, como dijo Víctor Hugo, rectangular. Fuera de ese se van a establecer los barrios de indios. Aquí sucedió en Zacatecas. De la parroquia a tantos cordeles estaba San Diego de Tonalá Chipinque, el Niño Jesús, Mexicapa y Tacacapa, a tantos cordeles de lo que fue la parroquia mayor. En el plano de Sierra de Pino de 1603 está también la traza con la parroquia y todo, y fuera de esa traza urbana está el barrio de Tlaxcalita. Entonces casi todo se cumple conforme a las ordenanzas. No presente tienen que ser líneas rectas. Sí. No, pues ha sido maravilloso todo este nutrirse de conocimiento, y también, bueno, al doctor Salmón, el visualizar la arquitectura a través de la genealogía del inmueble, creo que es una visión que no habíamos contemplado, es algo maravilloso. Y también el ver la genealogía, también la historia, tanto del camino, de las familias que se asentaron y todo el desarrollo económico que se dio a través de la genealogía, creo que es algo maravilloso. Y bueno, creo que nos debemos también un encuentro de genealogías, pero desde esa visualización. Yo sí quisiera que, para empezar la otra mesa, pedirles que vayan pensando en el tema para el siguiente encuentro de estudiosos, para que nos lo den a conocer en las propuestas de qué tema les gustaría, porque nosotros siempre lo hemos hecho así, les pedimos la opinión, qué tema les gustaría, y para que sea el pilar para el siguiente encuentro de estudiosos. Y bueno, para ya irse a comer, porque ya les veo unas caras cansadas, pero sobre todo de hambre, vamos a darles los reconocimientos, y le doy el uso de la voz al arquitecto de Lara. Sí, muchas gracias. Es un gusto compartir este escenario con grandes amigos, estudiosos. Para mí es un placer, pues, compartir y entregarles el reconocimiento. Amigos que hemos compartido con ellos años de investigación y trabajo. El primer reconocimiento se lo voy a entregar a mi gran amigo de maestros comunes que compartimos, a Víctor Hugo Ramírez. Víctor, un gusto escucharte y ver todos esos conocimientos que has estado adquiriendo durante tantos años. Es un placer compartir contigo esto. A otro gran amigo que recientemente hemos estado trabajando muy intensamente en trabajos muy interesantes en Zacatecas de arqueología, a Carlitos Alberto Torreblanca. Un placer. Fue alumno de arquitectura, yo lo veo crecer y me sorprende la cantidad de conocimientos que ha acumulado en la cabeza. A mí me rebasa de repente, pero es un gusto, arquitecto. Rubén Eduardo Salmón. Y los amigos recientes de esta gran familia que estamos formando, los estudiosos amigos del Camino Real, vemos que vamos creciendo mucho. Esto me da un gran placer porque parece como que nos llevamos muy cordialmente. Apenas los conocí en el quinto encuentro, en el sexto, y pues compartir con ustedes estas experiencias. Gode y Gabo.